Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de matemáticas financieras usando el interés compuesto. El ejercicio dice así: una persona deposita 2 millones de pesos en una cuenta de ahorros que paga el 18% efectivo anual liquidado por trimestre vencido. Si sobre los rendimientos se hace una retención del 7%, ¿cuál será la rentabilidad anual del depósito? Si el banco premia a quienes conserven el depósito durante un año y no retire los intereses. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos que nos proporciona el ejercicio. Capital, tasa de interés, plazo. Hay otros conceptos relevantes como es las retenciones y la frecuencia de capitalización de intereses. Capital es 2 millones de pesos. La tasa de interés es 18% efectivo anual. Frecuencia de capitalización es trimestral. Retención. Retenciones son del 7% sobre los intereses generados. Plazo de un año. Sin embargo, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta al leer el enunciado, y es que las retenciones se aplican sobre los rendimientos. O sea, al momento de generarse un rendimiento, el banco automáticamente te retiene. ¿Va? Al momento de tú recibir intereses, al momento de capitalizarse y tú recibirlos, el banco te lo descuenta ese 7%, o sea que vas a recibir el 93% de los intereses. ¿Ya? Esto para no caer en el error de primero, bueno, ya tengo el capital, el plazo, la tasa de interés, vamos a calcular el valor final y al final le descontamos las retenciones. No es correcto, no es correcto. El enunciado te está diciendo, está siendo muy claro y te está diciendo, las retenciones se calculan, se descuentan sobre los rendimientos recibidos. Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Ya tenemos datos preliminares, cuánto es nuestro capital inicial, la tasa efectiva anual, las retenciones y el plazo. Como las retenciones se aplican sobre los intereses y los intereses se generan cada trimestre, tenemos que calcular una tasa equivalente trimestral para saber cuánto nos están descontando. ¿Ya? Cuánto nos están descontando trimestre a trimestre, cuánto vamos a recibir neto y cuánto vamos a acumular al final. Entonces, para hallar la tasa efectiva trimestral, tenemos que hacer una conversión. ¿Ya? Tenemos que aplicar la fórmula de la tasa de interés efectiva, que es 1 más la tasa efectiva, en este caso sería trimestral, elevado a la 4, que vendría siendo las veces que capitalice en el año, menos 1. Eso sería igual a la tasa efectiva anual. ¿Ya? Esto aplica también pues para otras tasas que capitalicen de forma diferente. Si fuese mensual, sería 1 más i elevado a la 12. El exponente siempre va a representar las veces que capitalice en el año. Si es diaria, pues 360 días o 365, usando enfoque exacto o aproximado. Bimestral, elevado a la 6. Quincenal, elevado a la 24, y así sucesivamente. Pero siempre el miembro izquierdo de la ecuación debe igualar a la tasa efectiva. ¿Va? La tasa efectiva. Entonces, despejando, nosotros podemos
mandar este menos 1 a sumar al miembro derecho de la ecuación, porque nosotros vamos aquí a aplicar dos propiedades, la de la igualdad y una propiedad de ecuaciones exponenciales, ¿ya? En la cual cuando la base esté elevado a la 1, cuando la base esté elevado a la 1, podríamos decir que el resultado de esa expresión es igual a esa misma base. O sea, 70 elevado a la 1 es igual a 70. 80 elevado a la 1 es 80. 40.700 elevado a la 1 es 40.700. Nosotros lo que buscamos es que este exponente, 4, queremos que sea un 1. Para que nosotros podamos tomar esta expresión que vendría siendo la base, 1 más i, queremos separarlos. Queremos dejar esa i sola para ver cuánto vale. Para reemplazarla en esta ecuación, pues nos dé 0.18. Primer paso, entonces, el menos 1 lo pasamos a sumar al miembro derecho de la ecuación. Ahí es donde nos queda 1 más i elevado a la 4 igual a 1.18. Entonces, a partir de este momento aplicamos dos propiedades. Propiedad de la igualdad y ley de exponentes. Ley de exponentes vendría siendo esta. Si te das cuenta, en este caso, el 1 más i va a quedar elevado a la 1 y vamos a poder separar los términos que están dentro de la base para calcular la incógnita i. O sea, 4 cuartos es igual a 1. Propiedad de la igualdad. ¿Por qué estamos aplicando la propiedad de la igualdad? Porque lo que hicimos en el miembro izquierdo, lo hicimos en el miembro derecho. ¿Qué fue lo que hicimos? Multiplicamos los exponentes por un cuarto. Solamente los exponentes. ¿Por qué por un cuarto? Porque nosotros queremos despejar los términos que están dentro de la base del miembro izquierdo de la ecuación. O sea, el 1 más i está elevado a la 4. Pero para que esté elevado a la 1, tenemos que dividir el exponente entre 4. Porque 4 cuartos es igual a 1. Cuando el numerador es igual al denominador, el cociente es igual a 1. Entonces, si 1 más i es elevado a la 1, entonces eso es igual a 1 más i. O sea, podríamos pasar cualquiera de los dos miembros, cualquiera de los dos términos al miembro el miembro derecho de la ecuación, si queremos. Entonces, en el miembro derecho de la ecuación tenemos el 1.18. Como aplicamos la propiedad de la igualdad, pues nos queda que está elevado a la 1 cuarto. La diferencia es que esto sí lo podemos resolver porque no hay incógnitas dentro de este término. ¿Ya? Entonces, al resolver, pues la operación que teníamos en el exponente del 1 más i, nos queda 1 más i está elevado a la 1. Y esto es igual a 1.18 elevado a la 1 cuarto. Entonces, ahora aquí sí podemos despejar y mandamos el 1 que está sumando en el miembro izquierdo a restar en el miembro derecho. Nos queda entonces que i es igual a 1.18 elevado a la 1 cuarto menos 1. Entonces i es igual a 4,22%. Vendría siendo la tasa de interés efectiva trimestral. Entonces, a partir de este momento, nosotros podemos tomar dos caminos, uno más corto que el otro. El primero, ¿cuál es? Descontarle a la tasa de interés las retenciones aplicadas. ¿Cómo así? Bueno, durante el plazo de la inversión, que son 4 trimestres, cada trimestre vamos a recibir una rentabilidad del 4,22%. Pero va a ser una rentabilidad bruta, acumulada. A esa rentabilidad debemos descontar la retención, ¿ya? Del 7%, o sea que vamos a recibir el 93%
de los intereses brutos. Siguiendo esta lógica es correcto descontarle a la tasa de interés el porcentaje de retención. ¿Cómo así? Bueno, aquí está el cálculo. Del total de intereses generados, nosotros recibiremos el 93%, o 1 menos 0.07, 0.93 o 93%. Vamos a recibir el 93% de los intereses brutos generados, quedándonos como tasa de interés neta del 3,902% trimestre efectivo. Entonces, ya realizando este cálculo, nosotros automáticamente podemos aplicar la fórmula de valor futuro, ¿ya? Usando esta tasa de interés efectiva ya descontada, descontándole las retenciones. Entonces, ¿cuál es la fórmula de valor futuro? Valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más I, 1 más la tasa de interés elevado al plazo. Reemplazando los valores ya conocidos tenemos entonces valor futuro es igual a 2 millones que multiplica 1 más I, 1 más 0.03902 elevado a la 4. Eso nos da un valor acumulado de 2.333.328. Entonces, este vendría siendo el resumen. En esta tabla yo hice el cálculo para saber cuáles fueron los intereses generados, las retenciones aplicadas y cuánto representa en rentabilidad. ¿Cómo hago eso? Este vendría siendo el ingreso total. Este valor pues no está calculado acá, lo calculé fue en esta tabla, que vendría siendo el capital inicial más los intereses generados sin descontarle las retenciones. ¿Ya? Vendría siendo pues capital inicial más la sumatoria de intereses generados sin descontarle las retenciones. ¿Ya? Entonces, o sea, no es lo mismo, no es que yo coja los 2 millones y los multiplique por el 1.18, no, porque te va a dar como 2.360.000. No, te voy a decir por qué no da igual. Porque mira el cálculo, 2 millones, le agregamos los intereses generados del 4.22, le descontamos la retención y le sumamos el interés neto. ¿Ya? Al sumárselo tenemos un capital final, que vendría siendo el inicial del periodo siguiente. Los intereses los calculamos sobre ese capital inicial, ¿ya? Que sería el capital inicial del periodo 1 más los intereses netos recibidos del periodo anterior. ¿Ya? Entonces serían pues intereses acumulados en el periodo sin aplicar retenciones, pero los capitales iniciales a partir de los cuales se calcularon esos intereses, pues tienen incluidas las retenciones. ¿Ya me comprendes? ¿Ya me comprendes? O sea, el capital inicial debería ser de 2.084.493. ¿Ya? Pero, como en el periodo anterior le descontamos las retenciones, entonces el capital inicial del segundo periodo se reduce. Sigue siendo ahora de 2.078.578 y el interés bruto generado pues va a ser menor porque lo estamos calculando sobre un capital inicial menor. Lo mismo pues. Entonces al interés bruto pues le descontamos la retención, que es un interés neto, le volvemos a sumar al capital inicial de ese periodo los intereses netos generados y nos da un capital final que vendría siendo el inicial del siguiente periodo. Ahora de nuevo estamos calculando intereses brutos
Brutos, ¿por qué? Porque estoy calculando con la tasa del 4,22% sobre un capital inicial que tiene intereses acumulados con retenciones descontadas, pero le estoy aplicando la tasa de interés total, el 4,22. Entonces, ya explicándote esto, vas a entender por qué el valor futuro nos da 2.358.000 y no 2.360.000. Mira, te lo explico aquí en Excel. Los 2 millones los multiplicamos por 1,18 y nos da 2.360.000. Y es por eso mismo, porque eh, los periodos, los intereses calculados periodo a periodo, no le estamos descontando absolutamente nada. Vamos a explicarlo de una forma más clara. 1, 2, 3, 4. Capital inicial, 2 millones. Intereses son del 4,22. Digamos que no hay retenciones. No hay retenciones. Retenciones igual 0 y capital inicial más intereses generados igual capital final. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos que, si te das cuenta, el capital final es 2.360.000 porque los intereses calculados en cada periodo se hacen a partir de un capital inicial que tiene ya intereses acumulados de periodos anteriores que no tienen incluido ningún tipo de retención. Por ende, los intereses acumulados al final del periodo van a ser mayores. Entonces, por eso digo que en el ejercicio, en esta tabla, digo que el ingreso total es de 2.358.418. ¿Va? Capital inicial más los intereses acumulados, los intereses generados, los intereses brutos, sin descontarle nada, ¿ya? Los intereses calculados sobre el capital inicial, con la tasa total, nos da 2.358.418. Entonces, si a ese valor total, ingreso total, le descontamos el capital inicial invertido, nos da unos intereses generados totales de 358.418,05. ¿Ya? Ahora, a estos intereses generados tenemos que descontarle las retenciones. Las retenciones vendrían siendo de 25.089. Esto lo podemos rectificar multiplicando los intereses generados por el 0.07, ¿sí? 0.07, el 7%. Al descontarle las retenciones aplicadas a los intereses totales generados, nos da un interés neto de 333.328. Entonces, ¿qué podemos deducir? Bueno, los intereses brutos generados fueron del 18%. Las retenciones del 1% pues, sobre el capital inicial. Y los intereses netos del 17%. Obviamente, ya al descontarle el 1% de retenciones, te queda un 17%. ¿Va? Todos estos valores los saqué a partir de esta tabla. O sea, la suma de intereses, la suma de retenciones, la suma de interés neto. ¿Va? Este sería el capital final y el inicial. ¿Va? Bueno, eso sería todo. Espero que te sea de mucha ayuda.